Hola a todas y todos, sean bienvenidos a nuestro primer episodio de Charlas Tech by Phoenix Contact. El día de hoy vamos a hablar sobre Reliability y yo seré su animador. Mi nombre es Oscar Loyola, soy profesor de la Universidad Autónoma de Chile y el día de hoy tengo el agrado de compartir con el señor Milton Rodríguez, que es Product Manager en confiabilidad de la alimentación de la empresa Phoenix Conta. Bienvenido, Milton. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Oscar? ¿Cómo vas, Qué Milton? bueno verte por acá. Muy bien, Excelente, muy bien. Tanto muchísimas tiempo que gracias. no nos encontrábamos en estos ambientes Bastante industriales. tiempo. Así es, así es. Recuerdo cuando Bueno, nos la encontramos cuando idea, estábamos con el Milton, tema de Onet. de hecho, nos encontramos en Edunet y cuando empezamos a ver el tema de em, PLC Next, así, harto tiempo. Ah, claro, sí. Hay buenos proyectos. ¿Qué recuerdos? Sí, buenos recuerdos y eso es entretenido porque la idea es justamente que en este tipo en el podcast básicamente hablemos sobre distintas cosas y sea una conversación más relajada y amena respecto de temas importantes, como lo es la confiabilidad de la energía. Entonces, tú como experto, la idea es que vamos hablando del tema y que vamos viendo un poquito qué es lo que pasa. Entonces, Milton, ¿sabes? Mira, creo que el tema de confiabilidad de energía es sumamente importante y me gustaría tener tu visión global respecto de la temática, porque hoy en día escuchamos mucho sobre el tema de confiabilidad, eficiencia energética, que son temas que muchas veces están súper relacionados, pero también los tratan aparte. Entonces, me gustaría saber un poco qué pasa en el mundo de la confiabilidad en la alimentación, pero de forma súper global. Vale, mira, con respecto a ese concepto, es algo que lleva, la verdad, poco tiempo en gestándose hace unos pocos años. En Alemania se habla mucho de confiabilidad de alimentación porque se dieron cuenta de que es un pilar de toda la base de la industria y de la automatización. Recordemos que, por ejemplo, hoy día estamos ya en la cuarta revolución industrial, que es un concepto también acuñado en Alemania, en donde hablan de que tenemos que generar datos, hacer sistemas flexibles. La industria va para un camino en donde ya, aparte de generar datos, estamos administrando estos datos. Pero, ¿cuál es el gran talón de Aquiles de todo esto? Y lo mismo pasa con robótica y todas estas otras áreas de automatización. Es que ninguna de ellas puede funcionar bien si no hay un alto nivel de confiabilidad de alimentación. Entonces ahí es el punto, porque antiguamente los equipos industriales eran más básicos. Una fuente de alimentación, por ejemplo, era un transformador, unos cuantos componentes más y listo, eso sería. Un rectificador y eso. Pero hoy en día esa fuente de alimentación ya no es solamente el transformador y el rectificador, sino que es un sinnúmero de circuitería electrónica, componentes, diodos, tiristores, entre otras cosas que hacen a todos los equipos hoy en día más pequeños, pero mucho más sensibles a cambios de energía. O también hay equipos que generan energía o ensucian la energía. Por ejemplo, los variadores que generan mucho armónico. Entonces, todo esto, todo este cambio de sistemas que son más pequeños pero más sensibles y otros equipos que son de mucho mayor potencia y pueden hacer, tienen funciones específicas pero ensucian la energía, ha generado esta problemática en el cual todo el resto de áreas que trabaja en el área de automatización no pueden funcionar bien. Ciberseguridad, por ejemplo, un servidor con una mala calidad de energía, lo más seguro que pueda caer, eso genera pérdida de datos y así. Es como una bola de nieve. Si no nos preocupamos de tener un alto nivel de confiabilidad de alimentación, nuestros procesos cada vez van a ser más propensos a una peor productividad, peor desempeño y eso conlleva costos.
si al final, si traducimos todo esto, es costos. Y los costos aumentan muchísimo. Ahora, En- ahora mira, yo creo que ahí hay que detenerse un poco en el mismo concepto de confiabilidad, porque la confiabilidad, según la STM, se define como la probabilidad de que un dispositivo cumpla una función después de un tiempo específico de duración o en condiciones específicas. Entonces, el concepto confiabilidad asociado justamente a lo que tú estás mencionando, o sea, el concepto de confiabilidad aplicado a la energía es potente, porque justamente necesitas para que todo el resto de sistemas de automatización, elementos de IA, robótica o lo que sea que tú estés conectado, necesita esta fuente de energía constante y que independiente de lo que sea que esté ocurriendo, se mantenga, porque como bien finalmente estabas comentando, todo tiene un impacto económico y sobre todo desde el punto de vista del sector productivo, el mayor impacto es el económico. Entonces, ahora, Sí. desde lo que tú has venido viendo, Milton, ese tema, cómo ves o cómo visualizas estos impactos en el sector productivo? Porque vale, lo podemos estratificar como económico, pero también lo podemos segmentar, porque al final el dispositivo va a costar dinero o el proceso de producción va a implicar la generación de ganancia, producto de lo que sea que se esté generando. Sin embargo, esto también lo podríamos escalar hacia atrás y de alguna manera ver desde dónde viene ese impacto. ¿Cómo lo podrías sectorizar tú? O de acuerdo a lo que has visto, a lo que has conversado con clientes. Mira, buena pregunta esa, porque la verdad, el tema de costos para toda industria es sumamente relevante. Y imagínate que el consumo de energía presenta hoy en día el 30% de los costos operacionales de una industria. Es el 30%. Ya, no Entonces, es menor, no mientras es más menor. mala, exacto, mientras más mala esa calidad de energía, ese porcentaje aumenta y el costo cada vez aún mayor. Hay casos en donde se ha llegado hasta un 45%, que es muchísimo. Y si ya nos vamos a otros datos, por ejemplo, ya a nivel industrial en general, podríamos decir 15, si hablamos de la industria, ¿cuánto pierde en dinero? Podríamos decir 15.000 Ujú. millones en costo anual solamente por mala calidad de energía. A ese punto Ok, estamos hablando. Entonces, los ya, o valores sea, es son, un y esto agravante. estamos tomando solamente una parte de la industria, o sea, los valores pueden llegar mucho más y no solo, y esto es principalmente en calidad de energía. Y Mm, peor aún si es que no se está midiendo esa energía, porque de hecho se dice que cuando tú comienzas a medir la energía con el solo hecho de medir, ya suele disminuir entre un 10 y un 20% esa energía, porque ya estamos siendo conscientes de lo que nosotros estamos consumiendo en ese momento. Yo Y creo que esa es instintivamente yo creo, se empiezan a dale, tomar acciones. claro, yo creo que esa es la clave, Milton, el hecho de una fase inicial de medición, porque, bueno, desde el aspecto del control, lo que no se mide no se controla, entonces, bajo esa premisa, Exacto. claro, el hecho de que tú tengas ya un visualizador y que puedas ver cuánta energía estás consumiendo ya empieza como, ok, tengo que tomar alguna acción, aunque sea acciones sencillas. Pero eso ya, esa sumatoria de acciones sencillas igual tiene un impacto. Sí, creo que ese es un súper buen punto. Ahora, bajo ese parámetro, Milton, ¿cuáles crees tú y cómo se ve a nivel global que serían los objetivos de una buena confiabilidad? Si pudiésemos establecer un marco global de confiabilidad, ¿cuáles crees que deberían ser los objetivos esta especie de marco? Ah, ya, vale. Si lo vemos de forma global, yo creo que sería Ujú. muy similar a lo que se está implementando hoy en día con la ley 21.305, la ley de eficiencia ¿Ya? energética que se está implementando acá en Chile, que se publicó el Ujú. 14 de febrero del 2023, no, perdón, 2021.
2021. Ok, Y ahí establece claramente los objetivos a modo global de lo cual tú debieses enfocarte como empresa y a nivel mundial es exactamente lo mismo, pero que a eso es lo que tiende. Por ejemplo, el uso eficiente de la energía, la sostenibilidad de- del mundo, o ujú, sea, tenemos que el calentamiento global, el sobreconsumo de energía, todas esas pérdidas tenemos que aminorarlas de una forma. Y qué mejor que comenzar por casa y en este caso las industrias comenzar internamente a mejorar su eficiencia para disminuir su consumo y así poder tener una mejor sostenibilidad a futuro. Sostenibilidad ambiental me refiero. Di- sí, claro, ¿Qué otra cosa más? La seguridad eléctrica. Cada vez hoy en día se busca ya, seguridad eléctrica no tanto para los, bueno, tanto para los equipos como para las personas, cosa que antes eso no se veía mucho. Entonces, por esa razón, hay varias normativas que han ido mutando en pos de estos objetivos. Sostenibilidad ambiental, disminución del consumo de energía y protección de las personas, de los procesos y de los equipos. Ese vendría siendo ya, como perfecto. el resumen. Sí. Te quería hacer Ya, genial, genial. una Sí, acotación, pero más que nada como algo personal, con lo que te había mencionado antes, y dale, lo dijiste bien tú, el que no mide no nos puede controla. controlar. Así Claro, es. entonces acá para que veas que ese porcentaje, por el solo hecho de medir, empieza a mejorar tu productividad, algo tan sencillo y básico, acá por ejemplo en Phoenix. Instalamos medidores, Ya, porque a ver, esto cuéntanos en un un momento que poco no había el nada, ejemplo. instalamos medidores Ya, y, y resulta que con sola esa acción, ahora la gente, no sé, se da una vuelta, yo mismo me doy una vuelta al medidor cuando me voy y veo, ya, 1 amper, 2 amperes. Y con eso ya sé de que no hay nada funcionando. No hay nada funcionando. Hay veces que voy 15 amperes. Y día viernes, imagínate, 15 amperes ok. día viernes, yo me voy y el sistema queda 15 amperes estando de viernes a domingo. Entonces, toda esa es energía Claro. que con esta sola acción tú ya tienes información para poder tomar una decisión. Yo veo y, chuta, algo se quedó encendido, me voy a dar una vuelta, efectivamente, acondicionadores, lo apago y listo. Esas son como las acciones básicas que uno comienza a tomar al momento de comenzar a medir. Y algo que se me estaba quedando en el Sí, tintero, Oscar, es el tema dale. de la confiabilidad de alimentación que tú me comentaste delante. No alcancé a responder bien la pregunta, el tema de cómo nosotros la podemos distribuir o qué acciones podemos tomar. Ajá. Y para tomar acciones, primero tendríamos que saber cómo podríamos segmentar la confiabilidad de alimentación, porque también tiene sus segmentos. Confiabilidad de alimentación viene siendo el Ya, global, prácticamente es la definición que tú mencionaste delante. Entonces, si sí, claro. comenzamos a subdividir esto, confiabilidad de alimentación se dividiría en 3 áreas principales. Una es Ujú. proteger, otra es medir y otra es alimentar. Ahora, si les damos un nombre Ya, perfecto. más llamativo o más comprensible Técnico. para todos, sería siendo, claro, proteger vendría siendo todo lo relacionado a la calidad de energía. Medir Ya. vendría siendo todo lo relacionado a eficiencia energética. Y Ujú. finalmente, alimentar vendría siendo todo lo relacionado a continuidad de alimentación. Y estas 3 Ya. subáreas de confiabilidad de alimentación tienen sus acciones para poder Perfecto. mejorar la calidad de energía, poder consumir menos y eso principalmente. Entonces, si nos enfocamos, Entiendo. por ejemplo, en eficiencia energética, ya bien estábamos Ujú. hablando de la ley 21.305 que habla de cómo nosotros tenemos que gestionar la energía de mejor forma, medir primero para poder gestionar y así tomar Ujú. mejores decisiones para disminuir el consumo. Eso vendría siendo el Sí, resumen de esa área.
En resumen, ya. Después, el de calidad Ahora, de energía, vendría ya. estando el tema de cuáles son las problemáticas de una buena calidad. Vale decir, ojalá para nosotros que nuestra energía llegase con una onda sinusoidal perfecta. Me imagino a ti te tienen que haber pasado muchos problemas cuando trabajaste en la industria o cuando hacías tus proyectos No, de electrónica. ¿Qué cosas te pasaban en ese tema de y calidad? es típico. Siempre, Y siempre. sabes que, y eso, ese tema es, la peor parte es que es típico y uno lo asume como tal. Y creo que el entender que ese tipo de situaciones es como parte de la pseudo normalidad está súper mal. O sea, porque en términos Exacto. generales tú necesitas que la señal llegue con una cierta forma para que los equipos operen y se desempeñen de la manera correcta. Pero claro, tú asumes que no va a llegar así y como asumes que no va a llegar así, te quedas con lo que está llegando, una señal que a veces es una sinusoidal, a veces, donde te vas a encontrar con pics de tensión, te vas a encontrar con distintos fenómenos eléctricos que ocurren y el problema es que, nuevamente, lo asumes como algo normal. Yo creo que esa Exacto. generación de conciencia, el generar esa conciencia es fundamental. Y creo que parte, y tú lo has mencionado anteriormente, creo que parte de esa generación de conciencia implica justamente la incorporación de legislaciones y normativas a nivel mundial y acá en Chile. Porque ya pasamos, empecemos a llegar acá a Chile, porque, claro, me encantó que hablaras justamente de la normativa, porque estamos haciéndonos cargo de algo que asumíamos, que entendemos, y ahora entendimos que no había que asumirlo y que hay que verlo como una realidad objetiva que hay que trabajar. Entonces, ¿qué normativas, Milton, son totalmente pertinentes a la confiabilidad acá en Chile y a dónde hay que poner ojo? Porque, claro, al momento de posicionar o de diseñar un proyecto hay que considerar. En cuanto a normativas relacionadas a este tema de confiabilidad de alimentación, como bien te decía, una de las tres áreas de esa es medir, o sea, eficiencia energética. Es Y ahí ya medir, tenemos la ley claro. 20.305, pero también tenemos en la Ajá, otra área que habla de calidad de energía, y en esta área está la ley, por ejemplo, no, el decreto 28. Y en ese decreto 28, ok, el 2022, se hicieron muchos cambios justamente ajá, para mejorar esta calidad de protección hacia la energía que uno recibe y que entrega, y proteger a los equipos y a las personas. Y dentro de esas, por ejemplo, te podría mencionar la RIC 6 de este decreto. Tienen 15 ya, RIC y sí, cada una de esas RIC habla sobre un punto específico. Y en la RIC 6, por ejemplo, un punto que ya hace mención al tema de supresores de transiente, por ejemplo, que es un tema muy nuevo perfecto. que no se ve mucho en la industria, y hoy en día, con las problemáticas que han habido, cuando se queman los equipos, por ejemplo, por efectos de transiente, cada vez se ha visto la necesidad de protegerse contra eso. Entonces ya están apareciendo normativas, o en este caso la RIC modificada, en la número 6, por ejemplo, en donde te Ujú, dice, oye, ahora tú tienes la posibilidad de instalar supresores tipo 1 para protegerte contra caídas de rayos o algún fenómeno que pueda venir externamente, como un cortocircuito en una subestación, por ejemplo. Así que tú puedes instalar un supresor tipo 1. También en otro te indica de que es obligatorio instalar supresores tipo 2 en los tableros de centro de control de motores, por ejemplo. O ok, obligación cuando tienes una mala calidad de energía. Esto aparece en la RIC. Ah, no, perdón, la del centro de control de motores, eso aparece en la RIC número 7. Y en la RIC número 6 ujú, aparece también de cuando tú tienes una mala calidad de tierra de servicio, cuando es superior a 20 ohms, tú debieses instalar
toda tu instalación supresores de transiente, tipo 1, tipo 2, tipo 3, para poder paliar esta diferencia, que tampoco no puede Mm, superar los 80 ohms. Y también en claro. el área de electromovilidad, como bien eso hoy en día está en Ok. boga, de Está, llevar todo sí. al sistema eléctrico, ¿cierto? Empezar a dejar los combustibles fósiles. Todos esos tableros que trabajan con electromovilidad o las estaciones, las electrolineras, por ejemplo, debiesen contar con Ujú, supresores de transiente. Ahí tenemos unos ejemplos de normativas, en este caso las RIC, que están cambiando en pos de mejorar esta confiabilidad de alimentación. Y si nos vamos al tema de eficiencia energética, también se incluyen en varias de estas RIC, por ejemplo, la RIC 2, que te dice que cuando el tablero ya. consume más de 100 amperes, es obligación instalar medidor de energía. Mm, O la RIC mm, 14, que habla sobre la instalación de medidores de energía en los nuevos edificios. Y te especifica, ujú, ahí ya sí hay es muy amplia esta parte porque te especifica en qué lugares tienes que instalar, de que no solamente es un medidor para el general del edificio, sino que es un medidor para exterior, otro medidor para las calderas, otro medidor para auxiliar, etcétera. Y ahí aparecen el detalle de cada uno de esos. Pero todo este cambio normativo al final va en pos de mejorar la eficiencia, de generar una gestión de esta energía que nosotros consumimos, y todo esto está relacionado con mm. el concepto que estamos hablando hoy de Power Reliability o confiabilidad de alimentación. Oscar, tanta normativa que estamos hablando en estos momentos, igual desde el punto de vista de educación, en tu caso, ¿cómo se ve todo este cambio normativo? ¿Hay una educación tras de esto? ¿Qué tanto es la actualización? ¿Va a la par o hay un pequeño desfase? Porque igual eso es importante en el ámbito educacional. Tus alumnos van a ser los próximos ingenieros que van a estar trabajando en la industria, y es importante este tipo de temas. No sé a qué profundidad se toca en educación. Mira, la verdad, Milton, es súper importante para nosotros desde la visión en educación poder tener este tipo de información y ir adaptándolo. Muchas veces ocurre esta desconexión entre la realidad, lo que realmente está preocupando a la industria y la academia. Por ende, tender este tipo de puentes donde básicamente podamos ir justamente actualizando la información es prioritario, ¿ya? Y parte de eso es lo que utilizamos el tema normativo y de alguna forma vamos entregando esta visión a los estudiantes, justamente con el afán de poder ver y que ellos también de alguna forma se sientan parte de este proceso del que van a llegar en algún momento. Ellos van a llegar a la industria, van a tener que entender de qué se está hablando y cuál es la problemática. Y por lo tanto, para nosotros en la academia es fundamental el conversar de esto. Ya, es prioritario. Porque en caso contrario nos vamos quedando en el pasado y estamos formando ingenieros obsoletos y eso no es positivo. ¿Ya? Por ende, es de verdad que sumamente importante el que la industria también se vincule con la academia, que es parte de lo que estamos haciendo ahora, donde estamos conversando de veredas que normalmente no se miran mucho, como que nos miramos a lo lejos, pero no nos tocamos mucho. Y eso es importante, generar esta permeabilidad entre ambos sectores, es prioritario. Así que sí, para nosotros es importante y forma justamente parte de la problemática que se le plantea a los estudiantes. Vivir un cambio normativo en formación de nuevos ingenieros es complicado, ¿ya? Porque, claro, muchas veces tú vienes ya con una visión específica y de repente
tienes que reactualizar todo para atrás y volver a empezar. Entonces es complejo, pero también es parte de la dinámica y eso creo que hay que entenderlo así. ¿Ya? Por ejemplo, tomando lo que tú comentabas sobre los supresores de transiente, o sea, entender que hay que colocar supresores de transiente no es menor, ¿de acuerdo? Y el dimensionamiento y entender las distintas clases, ¿vale? Eso, eso es fundamental y es importante, y no es importante porque a alguien se le ocurra, sino que es importante porque hoy en día es parte de una normativa. Y la normativa está regulada y por lo tanto tú debes cumplir con ese tipo de aspectos al momento de la entrega de tu proyecto. Entonces, como me comentabas, fundamental. Y fundamental también es la permeabilidad, o sea, el generar conversaciones que no solo sean entre industriales o no solo sean entre académicos, sino que crucemos. Porque desde ahí podemos visualizar justamente una mejor forma de hacer las cosas. Así que eso Sí, es mira, parte de lo que nosotros hacemos. Y yo creo que tiene que ser parte de todo. oh, creo que se cortó. Todavía no se escucha. ¿Aló, aló? Sí, ¿Oscar? tengo un error. Sí te escucho. ¿Me escuchas? Ah, sí. Sí, ahí Yo te te escucho. No oigo. alcancé a escuchar lo último que mencionaste. Se cortó ahí en un momento. Es parte de, bueno, es parte de este tipo de conversaciones cuando ya se hacen online con esta tecnología. Antes nos hubiésemos juntado y con un café, ahora estamos a grandes distancias. Claro. Oye, pero aportando a lo que mencionas tú, es increíble Ujú, ver, claro, cuando uno sale de la universidad, sales con los conceptos de, el sistema de automatización, electricidad, electrónica, los sensores, actuadores, pero en ningún momento o antiguamente no era relevante este punto de la calidad de energía, de la confiabilidad de no, alimentación. Tú ibas con la mentalidad de no, que para nada. ibas a tener una energía, pero prácticamente perfecta en el campo. Y claro, pues te empiezas a topar de que hay tanta problemática. Y esto es algo, por ejemplo, que he visto cuando realizo los entrenamientos, porque aquí hacemos entrenamientos a integradores, Ujú. eh, a tableristas, y muchos de ellos, por ejemplo, de los tableristas, realizan sus tableros para un nivel ya espectacular, siguiendo toda la normativa, pero no consideran muchos las protecciones para estos fenómenos de transiente, por ejemplo, armónico, y ahí es donde les hago las preguntas y oiga usted, ya va a instalar su tablero que está espectacular en tal lugar, listo, ¿y qué calidad de energía tiene? Y cuando empezamos a estudiar ese punto y te das cuenta de que, oye, resulta que las tierras son separadas, o resulta que ni siquiera tiene tierra, o resulta que Tierra. hay como 20 variadores y ese variadores, claro, te generan problemáticas que le van a afectar a su tablero y él cuando instale después, el problema va a ser el tablero porque el tablero falló. Y resulta que no es eso, sino que es la mala calidad que hay justamente en ese punto. Es la mala calidad. No, y de hecho, por ejemplo, el tema mismo de armónicos. O sea, vale, tú ves armónico y como que suficiente. Y es prioritario dentro del concepto de confiabilidad energética y justamente de confiabilidad en términos generales, porque va a estar arrastrándote otro tipo de comportamientos en tu nómina de sistema. Entonces, y al final el armónico, por ejemplo, tomando lo que comentabas, el armónico si no lo mides, no lo ves. Vas a ver la falla, vas a ver el efecto, vas a ver un calentamiento de neutro y cosas por el estilo, pero más allá de eso, nada. Entonces, y ahí toma Y- profundidad lo que hablamos al comienzo, es de medir. A mí hay un tema que me hace harto sentido, ¿ya? Y tiene que ver justamente con esta división que comentaste al comienzo, donde podemos hablar de confiabilidad energética por un lado, eficiencia energética por otra parte, y me falta uno que tú mencionaste, que Ah, ya sí, había un tercer punto. Mira, nos fuimos hablando de otros hay temas. la misma Voy a hacer calidad.
La claro, mismísima calidad de la energía. Ahí está. sí, podríamos resumir eso como Sí, en continuidad de alimentación para hacer la división. O sea, al principio estaría ya, confiabilidad de perfecto. alimentación, después como primera división Sí, calidad de un energía, general, después eficiencia ya, energética y finalmente la continuidad de ajá, alimentación. Y ahí es donde comienzan a aparecer vale, este tipo de soluciones específicamente en la industria en procesos críticos o en procesos que no pueden parar. Imagínate tú, en algo tan sencillo en un automóvil. ¿En qué momento el automóvil más consume ya, energía? Al momento de salir de la inercia, ¿cierto? Porque después ya tú te mantienes con una correcto, velocidad en el crucero y arranque, prácticamente el consumo es mínimo. Por esa razón, la es importancia de la constante. industria de mantener una continuidad constante de energía, porque si al momento que cae el proceso, hay un sinnúmero de equipos que están consumiendo, van a dejar de consumir porque ya no hay energía por un corte, por ejemplo, y eso conlleva a que todo el sistema debe nuevamente salir de la inercia a partir, y eso es un gasto de energía mayor a que si estuviese ya trabajando el proceso continuo Ya 24/7. trabajando. Claro, y ahí es donde empiezan a Claro, aparecer cuando, estos ¿sabes? sistemas de, disculpa, ahí es donde empiezan a aparecer estos No, sistemas de redundancia, por ejemplo. Tú me imagino que tienes que ocupar ajá, para tú, cuando haces los proyectos de robótica, por ejemplo, no sí, es solamente una alimentación la que tienes. sí o sí necesitas un sistema redundante. No, ojalá fuese una. Pero claro, tienes que considerar un sistema redundante. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí eh, hay un tema que a mí en lo personal me agrada y, y es cómo y por qué relacionamos estos tres grandes elementos en la confiabilidad. Porque yo me acuerdo que normalmente, o sea, hablando hace un tiempo atrás, la confiabilidad uno la veía aparte de hecho, ni siquiera la confiabilidad, el concepto de calidad de energía, uno lo veía aparte del de eficiencia energética. Y a medida que esta cosa empezó como a entrar en el país, empezó a juntar. Entonces, esa relación que tienen es importante y es justamente importante por lo que tú comentabas. Ahora, ¿de qué manera agregamos este tipo de, a esta mezcla, ya, este parámetro de redundancia? Ah, ya, mira, buena pregunta esa. Estaba tratando de maquinar la respuesta. Em, Bien, mira, como todo tiene Me fui mucho relación, en este punto, en- no, está bien, está bien. En este punto tiene relación, de hecho, porque si te fijas, ¿qué es lo que espera uno en una confiabilidad de alimentación? Espera de que el equipo se mantenga funcionando con un voltaje constante, ¿cierto? Una Ujú, onda sinusoidal casi perfecta. Bien sabemos que no es así. Entonces, ¿dónde se empiezan a correlacionar? En lo que es calidad de energía, ya, hay fenómenos como las caídas de tensiones, sobrevoltaje, bajo voltajes, el ruido eléctrico, los armónicos, las transientes, y todo eso me genera que el sistema caiga, por ende no voy a tener una alimentación continua. Me va a generar claro. pérdidas de energía. Por ejemplo, en los armónicos, cuando hay mucha cantidad de armónicos, eso genera de que un motor, por ejemplo, pueda terminar consumiendo más energía de la que debiese, porque ahí es Ujú, donde sí, se producen fenómenos como, por ejemplo, un torque invertido. Y prácticamente el motor tiene que gastar más energía para poder realizar el mismo trabajo. Entonces, eso ahí ya lo estamos relacionando con el tema de eficiencia energética, razón por la cual los medidores es importante no solo monitorear el coseno, ¿cierto? Las potencias, a ver si qué tanto de mis potencias es reactiva, sino que también los armónicos. Ahí tenemos una relación, y en ¿viste? eso, Entre esto y lo otro, sí, para nexear con el tema de redundancia o de continuidad de alimentación, lo que te decía antes.
Si cae el sistema porque se cortó la energía, por ejemplo, vamos a tener que consumir mayor cantidad de energía para poder iniciar el proceso. Y ese proceso, que por ejemplo el PLC se demora 2 minutos en hacer correr el sistema, pero el servidor se demora 5 minutos, pero hay que alinear todo el sistema de control de motores, listo, hay que hacer la alineación del proceso. Al final perdiste 1 hora, pero quizás la energía no te llegó en 1 hora, te llegó en 3 horas. Y esas 3 horas equivale a una pérdida de producción que podemos estar hablando de millones de pesos. Entonces, hay Sí, al empresas, por final ejemplo, que es el en media hora impacto. gastan 10. Exacto. Ahí está la Claro, relación entre sí, las tres. al final. Ahí está la relación, sí, que es justamente lo que comenzamos hablando, donde dijimos, a ver, vale, cuál es el impacto, y claro, fíjate que desde un efecto técnico, desde un diseño técnico, estamos hablando de un impacto económico que implica justamente una detención de un proceso y los efectos colaterales que esto va a tener. Eh, y ahora hablemos un poquito de Fénix. Ya hablemos un poco de Fénix y pasemos, ¿qué solución, por ejemplo, propone Fénix en esta relación de los distintos elementos con los que hemos estado hablando, o de las distintas temáticas con las que hemos estado hablando? ¿Qué propone Fénix? Por En ejemplo, cuanto desde la al tema de medición. confiabilidad Vámonos a la medición, que a mí me gusta. Sí. mira, en cuanto al tema de medición, hoy en día ya podemos encontrarnos con soluciones no solamente de medir, algo tan simple como medir, porque vamos a encontrarnos con medidores de energía, contadores de energía, eh, ayúdame, creo que hay más nombres que le dan a los medidores de energía, hoy se me olvidaron, pero hay Remarcadores. un remarcador de Power energía, entonces meter. cada uno tiene Marcadores. su diferencial así, pero es un detalle técnico, pero los que más se usan hoy en día son los medidores multifunción, porque eso, aparte de medir voltaje, corriente y todos los valores típicos, ¿cierto?, que requerimos, aparte te permiten generar data. Y eso hoy en día es sumamente importante, porque la normativa, por ejemplo, la 21.305, al principio te dice, en la primera actualización te dijo, oye, tú tienes que medir. Si tienes estas características de empresa, tienes que medir. Listo. Ujú. Instalamos medidores. Pero esta normativa, o esta ley, perdón, va a ir cambiando cada 5 años. No, ahí se ve, ahí está, cada 5 años. Ok. Y el segundo paso es, oye, ¿qué vas a hacer con esta medición de energía, po? O sea, tienes que gestionarla. Bien, ¿y qué hacemos para gestionar? Acumular esta data en algún servidor, en algún SCADA, en algún PLC, claros, y listo, tenemos la información, pero ahora tenemos que procesarla y comenzar a sacar KPI. Y después el tercer paso de esto va a ser tomar acción sobre esta información. O sea, por ejemplo, bien, sé Eso que me cuando encanta. parten, Eso me encanta. cuan- cuando parten, por ejemplo, 4 aire acondicionados al mismo tiempo, bien, ¿qué estamos haciendo para disminuir ese consumo con el simple hecho de hacer una pequeña lógica en el cual no partan al mismo tiempo, sino que tengan su diferencia de tiempo y así, con esos pequeños detalles, vamos disminuyendo el consumo energético, que es lo que buscamos principalmente. Sí, total. Y de Y por hecho, ejemplo, a ver, me gustó la estructura que comentabas, Milton, sobre, por ejemplo, la generación de KPI. Porque ese KPI, fíjate que acá incluimos no solo al eléctrico, sino que entendemos el concepto de energía como distintas fuentes y por lo tanto ese KPI va a tener un impacto que yo voy a poder segmentar en base al proceso que quiero analizar. Entonces, eso creo que amplía un montón el foco sobre cómo entendemos ese consumo y cómo vamos entendiendo esta eficiencia energética, ¿ya?
claro. dentro de el gran paraguas que es el que nos reúne hoy, que es la confiabilidad de la energía. Entonces, Imagínate. ahora, No, disculpa, dale. sí, no, dale, dale, dale. Es que estoy Es pensando, que por ejemplo, te tenía una lo que pregunta. comentabas. Dale, por favor. Hoy, disculpa, quiero un pequeño desfase ahí con el audio, pero está bien, démosle nomás, es parte de. Por ejemplo, tú te trabajas harto en el área de automatización, robótica. Es importante el tema de ciberseguridad, ¿cierto? De la cantidad de data que Full, genera. En tu caso, por ejemplo, total. si hablamos de confiabilidad de alimentación, ¿qué tipo de soluciones has implementado tú, así como en general, Ujú. para, para poder mantener esta continuidad de tus proyectos, de tus equipos, de tus procesos que has realizado? Porque igual entiendo tienes harto conocimiento en esa área y en especialmente la generación de información. Volvete loco con eso ahí, como dices. Volvete Sí. loco. A ver, el tema de data es prioritario. Y por eso que me gustó cuando hablaste de KPI, porque, claro, Mm, eh, a ver, en primera instancia, lo que yo propongo normalmente son sistemas redundantes. O sea, para mí eso va. Siempre coloco un sistema y siempre que voy a energizar distintos sistemas de automatización, me interesa que exista redundancia, sobre todo considerando que eh, necesito que esto se mantenga. Eso por una parte. Por otra, eh, la medición de energía, porque ahí ya tengo dos temas importantes, porque claro, por ejemplo, para mí me interesa saber qué es lo que está pasando con las fuentes de energía y que las voy a ir switchando dependiendo de qué es lo que esté pasando. Me voy a asegurar de que el suministro de energía llegue a mi proceso, pero además quiero medir otros parámetros. Porque, claro, normalmente el parámetro de energía ya es uno, pero tenemos otros factores, como tú mencionaste, los armónicos, ver qué es lo que está, por ejemplo, algo sencillo con respecto del tema de las corrientes, si las corrientes están o no equilibradas, que uno puede decir como que ya, pero es importante. Entonces, medir armónicos, armónico en voltaje, armónico en corriente, ver qué es lo que está pasando con el suministro, ¿ya? Si tengo fluctuaciones de tensión, y eso es data. Por lo tanto, está el proceso, está esta etapa de redundancia y la medición, que para mí tiene que estar. Y luego viene el análisis. O sea, lo prioritario, y yo creo que ahí también va mucho de las soluciones que tú comentabas sobre la información que puedo extraer de los equipos que van a estar, por ejemplo, en la redundancia. Yo entiendo que, por ejemplo, tenemos fuentes con IO-Link, lo que me parece maravilloso, porque, claro, sí, voy a salieron recoger hace poquito. información de esas fuentes de energía. Y eso está, pero potente. Porque tú estás pasando, fíjate que estás escalando desde dónde tú estás sacando información. Y creo que muchas veces pasaba con que tú consignabas un equipo de medición como en un punto global. Es como, bueno, y este tablero controla eso y ahí está. Pero cuando empiezas a hilar más fino, este tipo de soluciones te ofrece data que te permite segmentar un problema no menor. ¿No? Cuéntame un poco de eso, porque las fuentes con comunicación a mí me agradan mucho. Sí, y no solo las fuentes. Hoy en día, claro, Phoenix ha estado innovando bastante en el tema de Ujú, interconexión, de generación de datos, porque Phoenix, empresa alemana, 100 años en el mercado ya, está alineado siempre con las tendencias que hay. Y una de las tendencias que se dio fuerte y hasta el día de hoy sigue en boga es la industria 4.0, que este concepto no se acuña ahí ujú. en Alemania, en donde uno de los puntos era generar data, generar sistemas flexibles y sistemas y equipos que generen esta data también. O sea, otros que la recaben y otros que la generen.
Y ahí donde empiezan a aparecer todas Ujú. estas actualizaciones, como por ejemplo UPS con comunicación. Estamos hablando de comunicaciones como Profinet, Ethernet IP y todos esos protocolos, Modbus TCP, que es bien conocido acá Súper en estandarizado. Chile. Claro, y IO-Link también que se ha ido sumando, que es un protocolo ya de Ujú, campo que partió solamente enfocado a lo que era sensores y actuadores para reemplazar a HART. Y ujú. después se empezó a dar cuenta, Sí, oye, este también es un muy buen protocolo para empezar a aplicar a otros equipos que antes no tenían comunicación, como por ejemplo las fuentes de alimentación, las UPS, los circuit breaker electrónicos, que hoy día también están apareciendo con este tipo de comunicación, y así otros equipos. Y acá una pequeña anécdota o experiencia que tuve con ese tipo de cosas, en cómo ya, a ver, es importante aprovechar los datos que te dan todos estos equipos. He ido muchas veces a plantas a visitar clientes por temas de problemas y dice, oye, que tengo problemas con mi UPS, mi sistema de gestión de energía que no funciona. Listo. Resulta que ya, voy ok. y Eso es un la problema batería, complicado. claro, es un problema complicado que me dice, oye, tus sistemas no están funcionando por esto, por esto. Resulta que cayó el sistema y iba a entrar la UPS y nunca entró y etcétera, etcétera. Vamos a ver, y esto solamente para ejemplificar la importancia de usar la información que te entregan estos equipos, que voy allá, ingreso, veo que la UPS, por ejemplo, que tiene comunicación, no se está ocupando, empiezo a revisar, entro al Ok, equipo y empiezo a ver el historial. Digo, oiga, pero esta batería fue cargada tantas veces. Este equipo hace 6 meses atrás le estaba avisando de que su batería estaba a punto de morir, de que prácticamente te estaba diciendo cámbiala. Entonces, la información estaba y muchas veces mm, no se usa. Y ahí también la importancia de tomar esta información, usar estos equipos que vienen con todos estos protocolos, estas tecnologías, porque esa información hoy en día es valiosa. mira, como estabas hablando respecto del tema de protocolos de comunicación y la generación de esta información, creo que es importante entender el concepto de ciberseguridad. Y ahí me gustaría que, ¿cómo lo enlazas, o cómo enlaza Phoenix Contact el concepto de ciberseguridad con la confiabilidad energética? Uy, ahí tengo dos respuestas que tienen Ya, relación, sí. Ya, sí. ok. Sí, claro, serían Lo dos malo sería respuestas. que no la tuvieran. Sí, eso. Eso sería Lo primero complicado. es, por ejemplo, como Phoenix Contact tiene un concepto que se habla de la triada de protección, en donde te Ya, dice, oye, Phoenix Contact tiene soluciones para protegerte en tres áreas. Una, seguridad funcional, que son todas las soluciones enfocadas a la protección de la persona. Otra es eh, prácticamente vendría siendo confiabilidad de alimentación, en donde está ujú, relacionado a proteger los equipos, mantener la continuidad de servicio y medir, que son las tres divisiones que hablamos delante. Y finalmente, la ujú, ciberseguridad, que es proteger los ya. datos. ¿Y cuál es el relacional entre estos tres puntos? Justamente en que ninguno de estos tres puede funcionar sin una buena confiabilidad de alimentación. Por eso de ahí la importancia. Y en el tema de ciberseguridad, por ejemplo, hay un tema que mucha gente no lo considera, que es la redundancia en alimentación. Por ejemplo, si empezamos a ver los PLC, DCS, algunos SCADAs, servidores o routers, por ejemplo, de ciberseguridad, te vas a percatar de que estos equipos tienen siempre, por la importancia que tiene de proteger los datos, doble alimentación, triple alimentación e incluso algunos que llegan a tener 4 canales de alimentación distintos en donde te dice, oye, alimente por acá, por acá, por acá, por acá, porque si cae esto, quiero te... O sea,
son equipos sumamente críticos que por esa criticidad del proceso que tienen, están diseñados para que puedan tener doble, triple o más alimentaciones. En el caso de servidores puede pasar lo mismo, ¿cierto? Tú has trabajado con esa parte. Sí, total, sí, sí, total, o sea, necesita, o sea, está especificado. Yo creo que ahí la peor parte es el gesto técnico de puentear las alimentaciones con la entrada principal y el puente el mágico puente que aparece, ¿ya? No vamos a decir nunca quién es el que define eso, pero todos sabemos que de repente, sobre todo cuando el sistema viene diseñado para recibir múltiples alimentaciones, aparece un puente y nos estamos saltando todo lo que estuvimos hablando hoy. Yo creo que ese es un tema Exacto. fundamental para ir cerrando esta primera charla Tech. Eh, Entender que el concepto ya de confiabilidad energética es prioritario, entender que la división que tenemos desde el punto de vista de la calidad de la energía, desde el punto de vista de la eficiencia energética, suman justamente a este macro concepto de confiabilidad y, y llevarnos que los sistemas hoy en día se diseñan para justamente mantener su operación, proteger la información desde la visión de ciberseguridad y brindar un soporte, ¿de acuerdo?, a todos en los procesos productivos. Y no Exacto. La olvidarnos de lo productividad. fundamental, la productividad, y que ninguno de estas cosas puede existir si es que no medimos. Porque si no medimos, no controlamos, así que creo que esa frase debe quedar acuñada hoy Sí, y, por supuesto. y ser parte Le agregaría un prioritaria, poquito más. prioritaria. O- Como decía, le ¿Ya? ¿Qué le agregaría, agregaría? aparte después de controlar, hoy en día pasamos al siguiente nivel que ¿Ya? ya es gestionar también el control y la energía que nosotros tenemos. Así es. Milton, te doy las gracias por este espacio. Espero que lo hayas pasado bien, que haya sido una ¿Ya terminó? conversación entretenida. Y ¿En serio? sí, tenemos que ir cerrando. ¿No quieres irte? Hoy se hizo muy corto sigamos hablando. No, para una próxima. Tenemos que ir cerrando, así que lo dejamos para una próxima vez. Milton, un gusto y nada, espero que sigamos en esta línea. Que estés muy bien, cuídate. Chao, chao. Gracias a ti. A Chao, chao. todos, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.